En 1880, un grupo de arqueólogos tropezó con una inscripción única grabada en una piedra dentro de un túnel en Jerusalén. La inscripción decía lo siguiente: los cortadores de piedra golpearon hacha contra hacha y el agua fluyó. Sin embargo, lo realmente sorprendente fue lo que se reveló sobre el túnel. Este había sido excavado a través de 533 metros de roca sólida. ¿Te imaginas? Lo asombroso es que dos equipos comenzaron a excavar desde puntos opuestos de la colina, sin mapas, sin instrumentos de medición, ni siquiera sin comunicación entre ellos. Hoy, con toda la tecnología avanzada que tenemos, como GPS y herramientas de precisión, este proyecto seguiría siendo un desafío monumental. Y la pregunta es, ¿cómo fue posible que hace más de 2700 años los habitantes de Jerusalén lograran calcular la trayectoria exacta a través de la roca sólida? Si te está sorprendiendo todo esto, suscríbete al canal, dale like y comparte este video para que más personas descubran la increíble historia de la antigua Jerusalén. Activa la campanita para no perderte nuestros futuros contenidos. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué arriesgaron tanto sus vidas, trabajando en la oscuridad durante meses? ¿Qué hacía tan urgente traer el agua dentro de la ciudad? La respuesta tiene que ver con cómo vivían estas personas, porque mientras ellos excavaban este túnel tan desafiante, algo mucho más grande estaba ocurriendo en Jerusalén. Cada gota de agua se convertía en una necesidad de vida o muerte. Pero lo que realmente te sorprenderá es cómo vivían estas personas. En la Jerusalén de hace 4000 años, el gallo no cantaba para anunciar que comenzaba un nuevo día. No, el gallo cantaba para avisarles que solo quedaban 2 horas antes de que el sol se convirtiera en un asesino silencioso. En ese tiempo, despertar temprano no era solo una opción, era cuestión de vida o muerte. Si te quedabas dormido, el riesgo de morir de sed, hambre o insolación era inminente. ¿Y cómo es posible que vivieran en un lugar rodeado por una de las fuentes de agua más abundantes de la región? La fuente de Gihón, que brotaba agua cristalina justo al pie de la colina, parecía ser la solución, pero había un problema. Si había tanto acceso al agua, ¿por qué las personas morían de sed? La respuesta es impactante. La fuente se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. Para obtener agua, tenían que descender por un sendero empinado de casi 200 metros, cargar pesados jarros de cerámica y luego subir todo el camino de vuelta. Esto no era un simple paseo, sino un viaje extenuante que podía tomar casi 1 hora. Las mujeres comenzaban su jornada a las 4 de la mañana para ser las primeras en llegar a la fuente. ¿Por qué tan temprano? Porque las que llegaban tarde encontraban agua sucia, contaminada por los pies de docenas de personas. Y esa agua sucia no solo era incómoda, sino peligrosa, pues significaba enfermedad. Y la enfermedad, en esa época, se traducía directamente en muerte. Pero incluso cuando conseguían agua limpia, el viaje de regreso a casa representaba otro desafío extremo. Subir la colina era tan agotador que dejaba sin aliento a cualquier adulto moderno. Mujeres embarazadas, niños y ancianos se desmayaban en el camino. Los que no eran tan afortunados se quedaban allí, al sol abrasador. Y cuando finalmente llegaban a casa, otro problema les esperaba: hacer fuego. Pero no era tan sencillo. En esa época, no existían fósforos ni encendedores. Tenían que frotar trozos de madera para generar chispas, un proceso que podía tomar entre 20 y 30 minutos. Si había viento o lluvia, no había forma de hacer fuego. Sin fuego, no había comida cocida, ni agua hervida, ni calor en las frías noches. Y si alguien se enfermaba, la situación era aún más desesperante. No había médicos, solo curanderos que mezclaban hierbas, sangre de animales y rituales místicos, cuyos remedios, en muchos casos, resultaban ser aún más peligrosos que la propia enfermedad. Ahora bien, si creías que los hombres tenían la peor parte, espera a ver lo que le ocurría a las mujeres en esa sociedad. En la Jerusalén de hace 4000 años, las mujeres valían menos que una cabra. Así de impactante era la realidad. Según el Deuteronomio 22:29, el precio oficial de una esposa virgen era de 50 siclos de plata, mientras que una cabra costaba 100 siclos. Esto no era considerado absurdo en su tiempo, sino que formaba parte de la ley divina. Pero, ¿cómo es posible que las mujeres valieran tan poco? La respuesta radica en una cruel matemática.
Esos 50 ciclos equivalían a 2 años de trabajo arduo para un hombre común. Imagina trabajar durante 2 años completos, sin gastar un solo centavo en comida o ropa, solo para reunir lo suficiente para comprar a una esposa. Y eso no era todo. Cuando un hombre compraba una esposa, no solo adquiría a la mujer, sino también el derecho a que ella trabajara para él toda su vida. Cocinar, limpiar, cuidar a los animales, hacer ropa, tener hijos. Las esposas no eran compañeras, eran literalmente mano de obra gratuita. Este sistema explicaba por qué los hombres ricos tenían varias esposas. Cuantas más esposas, más trabajadores gratuitos. El rey Salomón, por ejemplo, tuvo 700 esposas. Pero, ¿y si eras mujer? Tu vida estaba determinada antes de que nacieras. Tu padre pactaba tu matrimonio antes de que tú vinieras al mundo. Ni siquiera podías negarte. Y si tu marido moría, te convertías en propiedad de su hermano, según la ley del levirato, registrada en Deuteronomio 25:5. Si no podías tener hijos varones, tu marido podía devolverte a tus padres y pedir el dinero de vuelta como si fueras un producto defectuoso. La vida de las mujeres era extremadamente limitada, y las madres oraban desesperadamente por tener hijos varones, pues una hija significaba una carga. Criar una hija no solo implicaba gastos, sino que también debías pagar una dote para que alguien se casara con ella. Un hijo, por otro lado, significaba una ganancia, ya que podía trabajar para ti e incluso ser vendido como esclavo si era necesario. Pero algunas mujeres no aceptaban pasivamente este destino. A pesar de las circunstancias, algunas lograron sobrevivir, prosperar e incluso cambiar el rumbo de la historia. Reinas, profetisas e incluso prostitutas desafiaron las expectativas de la época. Sin embargo, lo que descubrirás sobre los niños de esa sociedad te dejará aún más impactado. Si te ha impactado esta historia, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte este video para que más personas conozcan cómo la vida en Jerusalén hace 4000 años era un verdadero desafío de supervivencia. Porque si las mujeres adultas valían menos que las cabras, imagina cuánto valían los niños. Y lo que vas a descubrir sobre ellos es mucho peor de lo que imaginas. A los 6 años, los niños cargaban piedras de 10 kilogramos bajo el sol del mediodía, y esto era considerado completamente normal. Sus manos sangraban y sus pies estaban agrietados, pero eso no era nada raro. Era una matemática desesperada de supervivencia. En 2 Reyes 4:1 se cuenta la historia real de una viuda cuyo sufrimiento y angustia aumentaron cuando sus hijos estaban a punto de ser llevados como esclavos para pagar las deudas. Esto no era una historia inventada, era la realidad diaria. Y si un niño se enfermaba, no existían pediatras, ni hospitales infantiles, lo cual agravaba aún más la situación. La tasa de mortalidad infantil era aterradora. Aproximadamente el 60% de los niños moría antes de los 5 años. Por este motivo, las familias tenían muchos hijos. No era una cuestión de elección, sino de necesidad estadística. Los padres sabían que probablemente perderían a la mitad de sus hijos antes de que llegaran a la adultez. Así, tenían 8 hijos, con la esperanza de que al menos 4 sobrevivieran. Una estrategia cruel, pero eficaz. Ahora puedes comprender por qué tener un trabajo en esa época era literalmente cuestión de vida o muerte, porque si no trabajabas, simplemente morías. Esto también incluía a los niños, quienes, a los 6 años, cargaban piedras hasta que sus pequeños cuerpos no aguantaran más. La vida en Jerusalén era tan dura que el hombre más viejo de la ciudad tenía apenas 35 años. A sus 35 años, su cabello ya estaba blanco, su espalda encorvada y sus manos deformadas. A esa edad, era considerado un anciano respetable, ya que la expectativa de vida de los habitantes de Jerusalén hace 4000 años rondaba entre los 25 y los 30 años. No se debía a la falta de medicina, sino a las condiciones extremas en las que vivían y trabajaban. Piensa en el trabajo más extenuante que hayas visto en tu vida. Imagina multiplicarlo por 10 e imagina tener que hacerlo todos los días, sin descanso, sin vacaciones y sin jubilación, hasta morir. Así era la vida en Jerusalén. No existía oficina, ni comercio como los conocemos hoy. La ciudad de Jerusalén estaba construida sobre piedras, rodeada por el desierto y lejos de ríos navegables. Entonces,
¿Cómo se ganaban la vida las personas en un lugar tan inhóspito? La respuesta está en las manos. Todo trabajo era manual, y cuando digo manual, me refiero al trabajo más pesado y brutal imaginable. Los picapedreros, por ejemplo, cargaban bloques de piedra que pesaban entre 50 y 100 kilogramos en su espalda. Subían y bajaban colinas empinadas decenas de veces al día. Sus cuerpos colapsaban antes de los 25 años. La mayoría moría aplastada por piedras que perdían el control al descender. Los agricultores tenían un desafío igualmente mortal. Tenían que convertir tierra rocosa en suelo cultivable utilizando únicamente azadas de madera con puntas de hierro. Cada metro cuadrado de tierra cultivable requería meses de trabajo, y si no llovía en el momento adecuado, se perdía todo y morían de hambre. Pero había un trabajo aún más peligroso. Ser alfarero, por ejemplo, parecía ser una tarea inofensiva, pero en realidad era mortal. Necesitaban excavar arcilla con las manos, cargarla en cestas pesadas, pisarla durante horas para ablandarla, moldear cada vasija manualmente y luego cocerlas en hornos que alcanzaban temperaturas de 800 grados. El calor era tan insoportable que muchos se desmayaban y caían dentro del horno. Las mujeres tampoco tenían una vida fácil. Moler trigo para hacer harina significaba pasar horas arrodilladas, empujando piedras pesadas en un movimiento circular. Este trabajo destrozaba sus rodillas y columnas. Muchas mujeres quedaban permanentemente encorvadas antes de los 20 años. Tejer ropa puede parecer algo delicado, pero no lo era en absoluto. Para tejer, las mujeres debían hilar el algodón o el lino, torciendo las fibras con sus dedos durante 12 a 14 horas al día. Esto deformaba sus manos de manera irreversible, con dedos torcidos y articulaciones hinchadas que eran la marca registrada de todas las mujeres casadas. Y aquí está lo más impactante: no existía la jubilación. Trabajaban hasta morir. Cuando sus fuerzas se agotaban, se convertían en una carga para la familia, y las familias no tenían recursos para mantener a personas que ya no producían. Por eso, en 1 Timoteo 5:4 se ordenaba que los hijos cuidaran de los padres ancianos. No era un acto de bondad, sino una obligación legal. Si los hijos no cuidaban de sus padres, estos morían abandonados. Si llegabas a ser rico, tu vida se complicaba aún más. En la antigua Jerusalén, ser rico significaba tener enemigos, y tener enemigos significaba vivir con el peligro de muerte en cualquier momento. Incluso las comidas eran un momento de riesgo constante. El menú habitual de esa época incluía saltamontes, que eran considerados una delicia especial. Según Levítico 11:22, los israelitas podían comer saltamontes, grillos y langostas. De hecho, Juan el Bautista vivió comiendo saltamontes y miel silvestre en el desierto, como se menciona en Mateo 3:4. No era desesperación, era solo una comida común. Pero aquí viene algo curioso. Si los saltamontes eran un alimento permitido, ¿por qué la Biblia mencionaba tan específicamente lo que sí y lo que no se podía comer? La respuesta es sorprendente: la razón era el hambre constante en Jerusalén. En Deuteronomio 28 horas y 53 minutos se describe un asedio tan brutal que las personas llegaron a comerse a sus propios hijos. No era una metáfora, sino una historia real, tal como se relata en 2 Reyes 6, 28-29. Esto explica por qué las leyes alimentarias fueron tan estrictas. No se trataba de un capricho religioso, sino de una cuestión de supervivencia. Algunas comidas podían matarte más rápido que el hambre misma. El cerdo estaba prohibido por el simple hecho de que la carne mal cocida de cerdo transmitía enfermedades fatales. Sin refrigeración, sin termómetros, sin conocimiento de bacterias, comer cerdo era un juego peligroso. Levítico 11:7 lo prohibía rotundamente. También se prohibía el conejo, ya que, aunque rumia, no tiene pezuñas hendidas, y los conejos eran portadores de la tularemia, una enfermedad que mataba a los humanos rápidamente. Estas prohibiciones alimenticias no eran una superstición, sino filtros de seguridad para evitar enfermedades mortales. La distribución de los alimentos también era un problema importante. Levítico 19:10 ordenaba a los granjeros dejar ciertas partes de la cosecha sin recoger, para que viudas, huérfanos y extranjeros pudieran recoger lo que quedara. No era un acto de caridad, sino una ley. Quien no lo hacía era castigado.
Esta ley se practicaba en la vida real, como en el caso de Ruth, quien recogió espigas de la cosecha, lo que no era una limosna, sino un derecho legal. La miel, por su parte, era más valiosa que el oro. Proverbios 24:13 la compara con la sabiduría, ya que era el dulce más preciado. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no existía el azúcar. La miel silvestre era la única fuente de dulzura concentrada. Sin embargo, no todos podían disfrutar de ella, ya que su precio era tan alto que Proverbios 25 horas y 16 minutos advertía que quien encontraba miel debía comer solo lo suficiente para no vomitar. Comer demasiada miel no era gula, sino un desperdicio económico en tiempos de escasez. Abraham murió a los 175 años, Isaac a los 180, Jacob a los 147 y Moisés a los 120. Sin embargo, después de ellos, algo cambió drásticamente. El Salmo 90 horas y 10 minutos, escrito por Moisés, dice que la duración de la vida humana es de 70 años, o 80 para los más fuertes. Pero, ¿qué ocurrió entre los patriarcas y la época de la antigua Jerusalén que redujo la esperanza de vida a la mitad? La respuesta está en Génesis 6:3. Dios dijo: «Mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, pues él es carne. Sus días serán 120 años». Fue un decreto divino que marcó la reducción progresiva de la longevidad humana. Sin embargo, en Jerusalén hace 4000 años, incluso esos 70 u 80 años eran un lujo reservado para muy pocos. La mayoría moría mucho antes, y la forma en que morían refleja cómo vivían. Génesis 35 horas y 18 minutos nos dice que Raquel murió durante el parto al dar a luz a Benjamín. Esto no era una excepción, sino una regla. El parto era una de las principales causas de muerte femenina. Las mujeres sabían que cada embarazo podría ser el último. Por eso, en 1 Timoteo 2:15 se dice que las mujeres serán salvas dando a luz hijos. No se trata de una abstracción teológica, sino de un reconocimiento de que las mujeres arriesgaban su vida cada vez que quedaban embarazadas. Cuando alguien moría, comenzaba un ritual que puede parecer extraño hoy en día. Génesis 50:3 describe cómo José mandó embalsamar a su padre Jacob, y el proceso tardó 40 días. Luego, hubo 70 días de luto en Egipto. Este tipo de embalsamamiento era un privilegio real. Las personas comunes, por otro lado. En Juan 11:17, se menciona que Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús llegó, y Marta dijo: «Señor, ya huele mal». Sin refrigeración ni productos químicos, los cuerpos se descomponían rápidamente en el calor abrasador del Medio Oriente. Por esto, Deuteronomio 21:23 ordenaba que incluso los cuerpos de los criminales ejecutados fueran enterrados el mismo día. Ahora bien, aquí viene un dato impactante. No todos tenían derecho a un entierro digno. Jeremías 16:4 profetiza que algunos morirían de enfermedades, no serían lamentados ni sepultados, sino que quedarían como estiércol sobre la tierra. Esto ocurría con criminales, traidores y personas muy pobres. Sus familias no tenían dinero para comprar terreno de sepultura ni los recursos para hacer una tumba. El libro de Reyes 23:6 menciona sepulturas comunes para los pobres, fosas donde se enterraban a los muertos unos encima de otros. Los ricos, en cambio, tenían tumbas excavadas en la roca, como la de José de Arimatea, donde Jesús fue sepultado según Mateo 27:60. Los pobres, por su parte, tenían que conformarse con hoyos poco profundos en la tierra, si es que tenían suerte. ¿Y qué pasaba con los bienes de quien moría? En Números 27:8-11, se establece un orden de herencia: primero los hijos varones, luego las hijas, después los hermanos y, por último, los parientes cercanos. Las mujeres solo heredaban si no había hombres en la familia. Por eso, las viudas eran tan vulnerables. Deuteronomio 10:18 y Salmo 68:5 mencionan a Dios como un protector especial de las viudas, porque la sociedad las abandonaba por completo. La vida en Jerusalén hace 4000 años era una carrera constante contra la muerte, una que la mayoría perdía a una edad temprana. Y aquellos que sobrevivían descubrían que morir dignamente era también un privilegio reservado para unos pocos. Si esta increíble historia te ha dejado sin palabras, asegúrate de suscribirte, darle like y compartir este video para seguir explorando el pasado junto a nosotros. Nos vemos en el próximo video.